Sí amigos, sí, por fin hoy, en el videotutorial de hoy vais a ver todo lo que se puede hacer en Capture One en menos de 60 minutos, pero en menos de 60 minutos. ¿Y cuándo lo vais a ver? Después de la intro. Correcto amigos, pues aparte de ese pedazo de curso que tengo en el canal de YouTube de más de 20 capítulos muy completo de Capture One, que es el mejor revelador RAW que podéis descargar a día de hoy directamente desde aquí, hoy quiero enseñaros en menos de una horita, si es posible, ya veremos lo que me enrollo, a trabajar en cualquiera de los niveles, a entender cómo funciona Capture One absolutamente desde cero. Así que vamos allá, no me voy a enrollar absolutamente nada. Para ello vamos a trabajar directamente en un catálogo que yo ya tengo creado, y lo primero que os preguntaréis vosotros es que cuando abrís Capture One desde cero, os pregunta si queréis trabajar en una sesión o en un catálogo. Son dos cosas bastante diferentes. Los que trabajéis en Adobe Lightroom entenderéis perfectamente qué es un catálogo, porque es exactamente lo mismo, y los que no, directamente deciros que de manera muy resumida las principales diferencias entre sesiones y catálogos es que las sesiones no tienes que importar absolutamente nada. En una sesión tú vas a poder ver de esta manera, fijaos, absolutamente todas las fotografías que tengas en tu disco duro. Tienes un navegador de archivos aquí y no tienes que importar absolutamente nada. Tú te vienes a cualquiera de tus carpetas, abres tus archivos y de manera habitual vas a encontrar absolutamente todas las fotografías sin tener que importar absolutamente nada. Súper cómodo, y está normalmente indicado para cuando haces trabajos. Un catálogo, en cambio, ya sabéis que nos va a dar más facilidades a la hora de añadir palabras clave, de organizar nuestras fotografías, pero en contra vamos a tener que importar nuestras fotos. Es una base de datos que solamente va a leer las fotografías que hayamos importado previamente. Ya os digo, os doy básicamente dos consejos. El primero es que si no os queréis complicar mucho, trabajéis directamente con sesiones y punto pelota. Como trabajo yo es cuando me voy a realizar algún evento, algún trabajo, creo una sesión. Esa sesión trabajo de manera habitual, como siempre, en una sesión añadiendo fotografías, etcétera. Y lo que hago es cuando llego a casa, en casa tengo un catálogo organizado por cada uno de los años. En este caso 2019. Vengo aquí, archivo, importar sesión, y en importar la sesión selecciono el archivo con el cual he estado trabajando fuera, por ejemplo en el ordenador portátil, importo esa sesión y se me va a meter directamente en el catálogo. Dos cosas muy importantes para que podamos seguir el vídeo: los atajos de teclado, quiero que tengáis vosotros los mismos que yo creo que son bastante interesantes los que yo tengo, y el espacio de trabajo que sea exactamente igual para que no tengamos muchísimos problemas. Para ello, en la descripción del vídeo tenéis dos archivos. Esos archivos, uno es para atajos de teclado y otro es para espacio de trabajo. Vais a ir a la ruta que pone en la descripción del archivo y ahí vais a poder pegar los dos archivos. Simplemente los pegáis y cuando los tengáis os vais a venir, por ejemplo, para atajos de teclados, os venís a editar atajos de teclado y vais a pulsar en el desplegable. Aquí os va a aparecer el nombre del XML que hayáis pegado, en este caso atajos de Processing RAW, ¿vale? Lo vais a tener aquí. Y en espacio de trabajo exactamente igual. Después de pegar vuestro espacio de trabajo vais a poder venir aquí a ventana, espacio de trabajo, y vais a ver que aparte de todos los predeterminados vais a tener Processing RAW 2020, le pulsáis y vais a tener el espacio de trabajo, aquí lo traemos, exactamente igual que el que yo tengo. Antes de empezar con todos los líos, vamos a hablar un poquito de la interfaz. La interfaz puede pareceros rara, pero es súper sencilla. Vais a ver que tenemos cuatro apartados. Un apartado con las pestañas de herramientas, un apartado grande con el visor de la fotografía, otro apartado con todas las pequeñas miniaturas de nuestras fotografías, y luego una parte superior con muchas herramientas y barras de herramienta. Esta parte superior es totalmente personalizable. Realmente todo es totalmente personalizable. Si pulsamos botón derecho y personalizar, fijaos cómo os aparecen todas las opciones que podéis añadir, y podéis venir aquí, empezar a añadís esta aquí, o esta que no os gusta la podéis traer para acá, esta la traéis para acá. Lo vais a poder todo desplazar y dejarlo a vuestra medida. En el espacio de trabajo lo tenéis tal y como a mí me gusta. Vamos a volver a pulsar hecho, voy a venir a ventana, espacio de trabajo, vamos a dejar el mío. Y en cuanto a herramientas, básicamente para mí son esenciales dos: que tengáis la de editar selección y que la tengáis activa, luego veréis por qué es tan importante, y la de copiar y aplicar, también veréis luego por qué es tan importante. Luego todas estas que tenéis aquí, la de restablecer es súper esencial para hacer los antes y después y restablecer nuestro archivo RAW, quitar todos los ajustes de revelado, y luego ya directamente podemos ir a las pestañas de herramientas y a todo este panel que tenéis en la parte izquierda. Que sepáis que, como os he dicho, la interfaz es muy personalizable. Eso significa que yo lo tengo así a la izquierda, en el centro y a la derecha, pero vais a poder con dos atajos de teclados muy importantes, ¿vale? Recordad, estos son Control T, T de Toolbar, es herramientas. Fijaos lo que ocurre: con Control T aparece y desaparece la barra de herramientas, y con Control B
nos va a aparecer lo mismo el navegador, B de browser. De esta manera vamos a poder eliminar el navegador, por ejemplo, o eliminar la barra de herramientas y dejar solamente el visor, o dejar barra de herramientas y navegador y pulsando el otro atajo de teclado que tenéis que aprender, que es la tecla que está a la izquierda de las zetas, en mi caso son dos flechitas, mayor que y menor que, las pulsamos y lo que hacemos es eliminar el visor, con lo cual vais a poder dejarlo a vuestro gusto. La primera de estas secciones es la de herramientas. Aquí tenemos las pestañas de herramientas y las herramientas. ¿Qué son las pestañas de herramientas? Pues estas pestañitas que tenéis aquí son grupos de herramientas. Están agrupadas y podemos crearlas y personalizarlas a nuestro gusto. Cada una de estas pestañas de herramientas contiene un montón de herramientas. Herramientas que puedes subir, recolocar, bajar, eliminar, borrar, hacer absolutamente lo que quieras. Y aparte tienen una zona fija, fijaos si os dais cuenta, aparece esta línea que tenéis aquí, por ejemplo, mira, aquí lo vais a ver mejor. Esta línea un poquito más gorda es una línea fija y luego una zona scrollable o scrolleable o desplazable en la cual vais a poder añadir herramientas o pasar de aquí, la podéis pasar aquí, con lo cual estas se quedan fijo y estas en herramientas totalmente personalizables. Aparte, una cosa muy interesante es que podéis crear vuestras propias pestañas. Si no os gustan estas que tenéis mías, pulsáis botón derecho, fijaos tenéis herramienta, que lo que añade son herramientas, o pestaña de herramientas que añade pestañitas. Podéis generar algunas predeterminadas o una personalizada. Venís aquí, le ponéis el nombre que vosotros queréis, cambiáis incluso el icono y le ponéis este corazoncito, añadís pestaña y fijaos, tenéis una nueva pestaña de herramientas en la cual es tan sencillo como añadir todas las herramientas que tú vayas queriendo, añadir herramientas y las vas haciendo a tu gusto. Es espectacular, fijaos cómo podéis crearlo. Dentro de estas pestañas de herramientas tenemos todas las herramientas, de las cuales la mayoría o gran parte tienen deslizadores. ¿Cómo se modifican los deslizadores? Esto es muy importante. Como siempre, arrastrándolos hacia un lado o hacia otro vais a poder modificarlos, poniendo numéricamente en el campo que vosotros queráis, o como a mí me gusta, que es directamente, fijaos, con el scroll. Si ponemos el cursor en el campo numérico y damos a la ruletita del ratón, van subiendo y bajando. Si no quieres poner el cursor porque hay que hacer clic, puedes utilizar directamente la tecla Alt más el cursor y va a hacer exactamente lo mismo. Y una cosa muy interesante es cómo restaurar cada uno de estos deslizadores. Simplemente haciendo doble clic restauramos cada uno de estos deslizadores de manera permanente. Si pulsamos en el nombre del deslizador, lo que va a ocurrir es que se va a restaurar temporalmente hasta que dejemos de pulsar. Por ejemplo, ponemos el contraste a tope y si lo pulso, fijaos, de esta manera lo que podemos hacer es ir viendo cómo afecta cada uno de estos deslizadores al resultado de nuestra fotografía. Relacionado con esto es muy importante entender cómo se restaura todo, porque es muy sencillo restaurar cada uno de los deslizadores, pero es un rollo tener que hacerlo con todos y cada uno de ellos. Imaginaos que tenemos todo esto ajustado y si quieres restaurarlo tendrías que ir de uno en uno. Tenemos varias formas. La principal, restaurar toda la fotografía, todos los ajustes que hayamos hecho, todas las capas, todo absolutamente, pulsando este botón lo vamos a restablecer. Fijaos, hemos restablecido absolutamente todo. ¿Qué ocurre? Que a lo mejor solamente queremos restablecer los valores de la herramienta de exposición. Tan sencillo como venir a esta herramienta que tienes aquí. Fijaos cómo es exactamente lo mismo. Es esta flecha hacia atrás chocándose en un muro, esta flecha hacia atrás chocándose en un muro. Si pulsamos aquí, lo que va a ocurrir es que cada una de estas herramientas se va a restaurar, pero solamente esta herramienta. Esta permanece exactamente igual. Otra opción, y que es muy interesante, es lo que ocurre cuando pulsamos Alt. Si pulsamos Alt, tanto aquí como aquí se restauran los valores de manera temporal, simplemente hasta que soltemos el clic. Si yo pulso Alt y el clic, fijaos lo que va a ocurrir. Se van a restaurar esos 4 deslizadores, solo los 4 de la herramienta de exposición, temporalmente. Es el equivalente a cuando yo hago así, pero en todos los deslizadores. Puedo hacer exactamente lo mismo en el principal. Cuando pulso Alt, fijaos lo que ocurre con todos los deslizadores, como todos se van a cero y volvemos a nuestra imagen original. Esta es una de las maneras más sencillas que tenemos de hacer antes y después. Pulsando Alt y restablecer. Vamos a restablecer la imagen y la dejamos así. Aparte, cada una de las herramientas tiene estos 4 iconitos que son bastante interesantes. A mí me gusta mucho, este es de ayuda, te lleva directamente a la ayuda online del programa. Este va a realizar unos ajustes automáticos de cada una de las herramientas. Tened en cuenta, si pulsamos aquí va a ajustar automáticamente solo la exposición, no va a tocar absolutamente nada. De manera igual a lo que hemos visto antes, tenemos aquí exactamente la varita mágica, pero que va a ajustar todas las herramientas que tenemos en Capture One. Fijaos la diferencia, si yo pulso aquí me va a modificar simplemente un poquito esto, voy a restaurarla. Si yo pulso aquí,
fijaos, me va a modificar este poquito exactamente lo mismo que antes, pero también alto rango dinámico, también los niveles, me va a modificar muchísimas más cosas. En función de lo que queramos nos puede venir bien uno u otro. Funciona muy bien la herramienta de autoajuste en los niveles. Es una de las cosas que más me gusta. O esta, como un punto de inicio fundamental para mejorar nuestra fotografía, o directamente nos vamos a la herramienta de niveles. Esto es casi la manera en la que empiezo yo todos mis revelados. Pulso la varita mágica y fijaos, punto blanco, punto negro, me lo marca y mira qué maravilla, simplemente con un clic. Reseteamos y os enseño otro botoncito que también es bastante interesante, que es este que tenéis aquí, la flecha con la doble flecha. Esta doble flecha, fijaos que es exactamente igual que esta, y volvemos a lo mismo. Lo que tenemos aquí arriba afecta a todas las herramientas, lo que tenemos en cada una de las herramientas solamente afecta a esa herramienta. Esta doble flecha, ¿qué hace? Copiar y pegar los ajustes que tenemos. En este caso de la herramienta, fijaos, si tenemos la exposición en 206 más 12, todo esto lo tenemos aquí. Si yo pulso aquí, me va a salir este cuadro de diálogo en el que me dice las cosas que se están copiando. Yo puedo venirme a copiar, las copio, me vengo a otra fotografía que tenga aquí, que no tiene nada que ver, y pulso aplicar, y me va a aplicar exactamente los mismos valores que tenía. Eso solamente para esa herramienta de aquí. Fijaos lo que ocurre si yo pulso más herramientas, vamos a hacer algo menos brusco, selecciono esta herramienta que tengo, y aquí me vuelvo a dar a copiar y aplicar, copio, me salen todas las cosas que están seleccionadas, que son las únicas modificadas, lo copio, me vengo a esta fotografía y lo aplico. En este caso, todo lo que teníamos, porque yo lo he podido seleccionar. Luego voy a enseñar algún truquillo más para copiar y pegar ajustes, que es muy útil. Restablecemos, fijaos lo que va a ocurrir al restablecer, se restablecen las dos. ¿Por qué las dos? Porque tengo esta herramienta que os comentaba antes, súper importante, la herramienta de editar selección. Lo que va a hacer es que los ajustes o cualquier decisión que tomemos va a afectar a todas las fotografías que tengamos seleccionadas. Si no la tuviera marcada, fijaos, lo que ocurriría es que solamente afectaría a la variable principal, que la variable principal es la que tiene este recuadro gordo. Fijaos, yo puedo tener seleccionadas esta, aquí, todo esto, y hay una que tiene el recuadro gordo, que es la variable principal, y el resto son las variables secundarias. Si yo no tengo marcado esto, lo que yo haga solamente va a afectar a esta. Es como si solo estuviera seleccionada esta. Si tengo esto marcado, es como si estuvieran todas seleccionadas. Tiene sus pros y sus contras, pero casi siempre vais a querer tenerlo marcado. En cuanto al navegador hay muy poquito que explicar realmente. Lo que tenemos aquí arriba es las diferentes maneras que tenemos para ver nuestras fotografías. A mí me gusta la primera y luego básicamente esto es lo único que vamos a utilizar, es cómo se ordenan las fotografías. Se pueden ordenar por un montón de cosas. A mí me gusta ordenarlas por fecha y normalmente creciente o decreciente. De esta manera vas a ver temporalmente cómo están tus fotografías. Evidentemente puedes hacerlas más grandes, más pequeñas, y esto lo vas a ver bien si pulsamos la tecla que os he dicho antes, la de la izquierda de la Z, y aquí podéis ver cómo podemos modificar un poquito absolutamente todo esto. Si volvemos a abrir el visor, tenemos que el visor es muy sencillo, prácticamente no hay nada que explicar. Si utilizamos la herramienta mano, que es la que tengo aquí, que sale con la H de hand, pulsando doble clic vamos a poder llegar al 100% de nuestra fotografía para meternos dentro de lo que tenemos. Aquí abajo tenéis los datos EXIF de la fotografía, el nombre, y aquí tenéis si tenéis alguna calificación de color o si tenéis algunas estrellas, 5, 4, 3, 2, 1, que ahora os enseñaré cómo funciona. En el caso de que hayáis seleccionado varias fotografías, por ejemplo esta y esta, tendréis dos fotografías y en el visor se van a ver las dos fotografías. Si pulsáis, si hacéis doble clic, fijaos lo que va a hacer. Se va a hacer doble clic y se va a hacer 100% en la variable principal que tengáis seleccionada. ¿Qué podemos hacer? Si pulsamos la tecla mayúsculas, en cualquier lugar donde damos doble clic, aquí en esta chimenea de aquí o en esta chimenea, se van a ir las dos. Y si nos vamos moviendo con mayúsculas apretado, vamos a poder ir viendo exactamente todo a la vez. Es como que se va a quedar bloqueado. Viene muy bien para hacer según qué tipo de comparaciones. Si cuando estoy desplazando quito en mayúsculas, pues evidentemente se va a desplazar la que yo esté moviendo. Bien, aquí estáis viendo que tengo un montón de fotos. ¿Por qué tengo tantas fotos? Porque es un catálogo que yo ya tengo activo. Es mi catálogo de fotos 2019. Vosotros, posiblemente, si empezáis ahora, pues tengáis el catálogo totalmente vacío o la sesión totalmente vacía. ¿Cómo añadimos fotos? Muy sencillo. En una sesión realmente no hay que hacer absolutamente nada. Tú te vas a tu navegador de la izquierda y ahí vas a poder ver todas tus fotografías. En un catálogo sí que vamos a tener que importar nuestras fotos. Importarlas tan sencilla como pulsar aquí o control I y se nos va a abrir el cuadro de diálogo de importación en el cual simplemente tenemos que elegir el origen de nuestras fotografías. ¿Dónde están las fotos? Personalmente, yo siempre lo que hago es cuando vengo de hacer fotografías, guardo mis fotos de la tarjeta de memoria en el disco duro, con lo cual aquí elijo esa carpeta del disco duro donde ya están guardadas. La selecciono, puedes elegir la carpeta, la eliges de manera habitual como siempre y pulsas aquí abajo importar. Te van a aparecer todas estas fotos que tenemos, las vas a importar y se van a añadir a tu catálogo. ¿Algunas consideraciones que podéis tener? Bueno, importar a, este sería el destino. Aquí yo siempre lo tengo en ubicación
versión actual porque trabajo tal y como os he dicho, ya tengo las fotos copiadas en mi disco duro. Si vosotros no las tenéis copiadas en el disco duro y las tenéis directamente desde la tarjeta de memoria, cosa que no os recomiendo, tenéis que decirle dónde las queréis pegar, dónde las queréis importar, porque si no se van a quedar en el disco duro, con lo cual puedes elegir la ubicación donde esas fotografías se van a pegar. Luego tenemos algunas opciones más que son bastante intuitivas todas y directamente le pulsáis a importar y esas fotografías se van a importar en tu catálogo y ya vas a poder visualizarlas desde tu primera herramienta, que es la que vamos a ver, la pestaña de herramientas de biblioteca. Esta pestaña de herramientas es bastante interesante porque es donde vamos a empezar a ver las principales diferencias entre sesiones y catálogos. En un catálogo tú simplemente vas a ver las fotografías que hayas importado previamente y si nos venimos a la parte de biblioteca de la izquierda vais a ver cómo voy a ocultar las colecciones de usuario, luego vais a ver lo que es. Si os venís a carpetas, lo que vais a tener es simplemente el disco duro donde tengáis las fotografías y las carpetas en las que hay fotografías que habéis importado. Aquí tened en cuenta que es posible que no lo veáis como lo estoy viendo yo. Para verlo como lo estoy viendo yo tenéis que pulsar botón derecho y ocultar jerarquía y mostrar jerarquía de carpetas. Por defecto salen ocultas, con lo cual se ve un poco raro. Personalmente a mí me gusta mostrar la jerarquía de carpetas. Esto es como lo estamos viendo básicamente en un catálogo. Como digo, solamente las fotos que hayáis importado. Si no importan las fotos, no existen en tu catálogo. Aquí arriba tienes una serie de accesos directos en el que aparecen todas las imágenes del catálogo, las últimas importaciones que hayamos ido haciendo, cosas que te pueden que puedes utilizar más o menos, y una cosa muy importante son las colecciones de usuario, que luego os voy a contar un poquito cómo las utilizo yo. Si nos vamos a una sesión, en cambio, la diferencia es abismal. ¿Por qué? Porque no tenemos por qué haber importado las fotografías para que aparezcan. Como ya habéis visto, tenéis aquí vuestro navegador de archivos exactamente igual que el explorador o el Finder que tengáis en vuestro ordenador, y lo único es que aquí arriba sí que tenemos una serie de accesos directos a lo que se denomina carpeta de capturas, carpeta de seleccionadas, carpeta ubicación de salida y papelera, de lo cual os hablo largo y tendido en el vídeo del curso cuando hablamos de las sesiones, que básicamente son accesos directos a una serie de carpetas que podéis tener vosotros para cada una de las sesiones, pero que no tienen mayor importancia. Otra de las cosas que más me gusta es todo esto que tenéis aquí de álbumes de sesión. Los álbumes realmente son como unas carpetas virtuales, no son carpetas físicas, con lo cual no pasa nada si las borras o si las eliminas, en las cuales puedes ir añadiendo fotografías. Por ejemplo, tus fotografías favoritas las puedes añadir en un álbum. Esta y esta y esta son tus fotografías favoritas. ¿Y qué ocurre? Tú coges aquí, pulsas botón derecho, crear álbumes desde selección, fíjate todos los criterios que tienes, pero en este caso desde selección, y con las fotos seleccionadas se va a crear uno, curso Crash Capture. Bueno, lo pulsas y si nos vamos a álbumes de la sesión, vamos a tener aquí curso Crash Capture One con las fotografías que hemos añadido nosotros. Ya os digo que son como accesos directos. Vas a poder ir guardándote tus fotografías del lunes, las de paisaje, las de deporte, lo que tú quieras. Y aquí es donde, si nos vamos ahora al catálogo, vais a ver otra de las grandes diferencias. Sesiones tiene algunas ventajas, como que no hay que importar fotos. Catálogo tiene algunas ventajas, como esta que os voy a enseñar. Por ejemplo, hemos visto que en las sesiones podemos crear esos álbumes. ¿Qué ocurre en los catálogos? Que podemos ir un poquito más allá y vamos a poder jerarquizar esos accesos directos que a mí me vienen espectacular. ¿Cómo lo podemos hacer? De una manera muy sencilla. Podemos crear hasta 3 niveles jerárquicos. El primero serían proyectos, el segundo serían grupos y el tercero serían los mismos álbumes que teníamos anteriormente. Vais a ver en un ejemplo cómo podemos trabajar con ellos. Fijaos, aquí tenemos uno de los proyectos. Mi proyecto se llama Best Of. Tengo otro proyecto que se llama Pros. Son proyectos en los que yo voy metiendo fotografías. Best Of, mis mejores fotografías. Dentro de Best Of, esto es un proyecto, no es un álbum. Lo que puedo es crear diferentes grupos. Un grupo para mis mejores fotografías de paisaje, otro grupo para mis mejores fotografías de deporte y otro grupo para mis mejores fotografías. Yo simplemente arrastrando las fotos desde aquí, por ejemplo, hasta aquí, las voy añadiendo a esos álbumes, porque dentro de estos grupos, fijaos lo que voy teniendo álbumes ordenados por año y en los cuales yo digo, esta fotografía que es del 2019 creo que es de las mejores de paisaje, cojo y la arrastro aquí y se me añade automáticamente a mis mejores fotografías. Pulso aquí y aquí aparecen mis mejores fotografías, en este caso, esta está repetida, mis mejores fotografías de paisaje del 2019 que yo puedo ir arrastrando. ¿Cómo se crean? Es muy sencillo, vais a verlo enseguida. Si os ponéis en colecciones de usuario, pulsáis el botón más y podéis crear un álbum inteligente o un grupo. Si os ponéis en cualquier sitio que no sea un proyecto, vais a poder crear
un proyecto. Ese proyecto que sería el equivalente a Best of. Dentro de un proyecto podéis crear un grupo y dentro de un grupo podéis crear un álbum si queréis. Es una manera de organizar según qué cosas que es súper útil. Por ejemplo, yo tengo un proyecto con todos los profesionales ciclistas y cuando voy haciendo fotografías de estos profesionales les voy añadiendo directamente en sus álbumes que están dentro de un proyecto, pues para José Antonio Hermida, para Morcillo, para Schurter, para Guerra, para todos los profesionales que les voy haciendo, y cuando necesito enviarles alguna fotografía por lo que sea, las tengo perfectamente ordenadas. Esto no lo puedes hacer con sesiones, por ejemplo. Vale, y esto sería en cuanto a la herramienta de bibliotecas. Tenemos otra herramienta que es muy útil, que es la herramienta de filtros. Esta herramienta de filtros nos va a permitir filtrar nuestras fotografías en base a diferentes criterios. Esta funciona igual en sesiones y en catálogos. Personalmente yo tengo añadidos la calificación por estrellas, los colores, el formato, si es JPG o si es archivo RAW. Vamos a ir a alguna carpeta que tenga más fotografías. Esta, por ejemplo, creo que tiene bastantes más. Y aquí las fechas, voy a poder ir viendo qué fotografías se han hecho cada día, si la fotografía está ajustada o no, eso significa si tiene ajustes de revelado o si está directamente sobre el RAW, ubicaciones que no me interesa, con lo cual os voy a enseñar cómo se quita. Pulsas este botón y aquí decimos mostrar, ocultar filtros, y aquí puedes añadir el filtro, prácticamente os digo que queráis. Ubicaciones no me interesa, fuera con él, lo quitamos y ya no nos aparece. Con lo cual es tan sencillo trabajar como cuando tú vas viendo tus fotografías. La manera que yo tengo es voy con el cursor y la mano en los números, voy viendo las fotografías, voy a poner el visor para que se vea y voy viendo. Si me interesa la marco con 7, etiqueta roja. 7, 7, 7, 7, 7. Las que me interesan las voy marcando con 7, que es la etiqueta roja. Una vez que he hecho la primera pasada, si veo que necesito todavía algo más, me vengo aquí a filtros, selecciono las fotografías que están en rojo y solamente se me van a mostrar, fijaos, una de 19. Si quito el filtro, tengo una de 2182. En este caso hay 19 fotos que han pasado ese primer filtro y aquí puedo venir y hacer un segundo filtro cambiándole el color o añadiéndole estrellas. Vamos a añadirle, por ejemplo, 3 estrellas con el botón 3. Entonces, dentro de estas, pues 3, 3, 3, 3, 3, 3 y si me vengo aquí, ahora ya sé que las fotos de 3 estrellas son las simplemente 6 fotografías que han pasado mi criterio. Lo bueno que tienen los filtros es que los puedes combinar, con lo cual puedes decirle, vale, quiero ver cuáles son las fotos que tienen una estrella, que hay 136, pero fijaos, una estrella, pero solamente me interesan del jueves 12, por ejemplo, con lo cual te vienes a una estrella y al jueves 12 pulsando con control. ¿Y qué ocurre? No hay ninguna porque no ha cuadrado que ninguna sea, pero lo que tenemos, podemos quitar esta para que no haya una, que no tengan ninguna estrella, pero que sean del jueves 12, con lo cual aparecen todas las fotografías de ese jueves 12 y que tienen 0 estrellas o que son de color rojo y son archivo DNG, por ejemplo, o archivo RAW y de color rojo. Vas a ir marcando con el control los diferentes filtros. Esto funciona siempre y cuando tengas esto marcado. El resultado coincide con todos los criterios. Si lo quitas, no se van a sumar los criterios, sino que se van a, con que cumpla uno de los dos, va a valer para eliminar todos los filtros. Pulsáis este botoncito X que tenéis aquí, bin, filtros fuera. Vale, primera pestaña ventilada, vamos a ir a la segunda, yo voy más o menos de izquierda a derecha, que es como suelo trabajar. La pestaña de lentes no es de las más útiles, no es de las que más vayáis a utilizar, y básicamente tenemos en características base, os recomiendo directamente que trabajéis con la curva auto, tocad solamente el tema de la curva, yo os recomiendo que trabajéis con la curva auto, vamos a ir a un archivo RAW para que salgan todos los valores, con la curva auto. Cuando sea más avanzado podéis ir a sombra estándar, a sombra extra, por ejemplo, o respuesta lineal, que nos va a proteger las altas luces o las sombras respectivamente, pero ya os digo que con auto tenéis un punto inicial bastante bueno. La corrección de lente lo que va a hacer es detectar el objetivo que tiene tu cámara y corregir las aberraciones cromáticas y la distorsión un poquito del objetivo. A algunos os gusta mucho, a mí personalmente no me gusta. Eso sería poniéndolo esto al 100%, aquí ponemos 100 y lo que va a hacer es corregir un 100% la distorsión de nuestro objetivo. Eso lo que nos va a hacer es, fijaos, esto nos va a corregir un poquito la distorsión, que en algunos casos puede venir bien, pero si lo dejas por defecto así, que mucha gente lo deja por defecto así, se va a dar cuenta que la mayor parte de sus fotografías van a aparecer recortadas. ¿Por qué? Porque aparecen de esta manera. Tienen un pequeño recorte, si os fijáis en los extremos, que muchas veces no entiendes por qué es. Yo hasta que me di cuenta que era porque estaba activado esto automáticamente, pues me costó Dios y ayuda. Con lo cual esto siempre lo tengo en 0, casi siempre en paisaje no me hace falta corregir tanto la distorsión, por lo menos a mí, y tengo además marcado aquí desactivar corrección de lente por defecto, porque no quiero que me la corrija. De todas formas, que sepáis que aquí lo va a corregir al 100%, aquí tenéis, a ver cuál es esta, corrección de disminución de nitidez, y sobre todo esta os puede interesar la disminución de luz, que básicamente es el viñeteo. Fijaos, si vuestro objetivo tiene mucho viñeteo, lo que va a hacer es iluminar un poquito las esquinas. Luego viene una cosa bastante importante, que esto sí que tenéis que controlar mucho cómo funciona, que es el tema, por ejemplo, vamos a coger otra foto por ir viéndola, el tema de el recorte. El recorte lo tenéis aquí. Yo normalmente lo utilizo con la tecla C. Al pulsar la tecla C,
nos van a aparecer estos cuadraditos, fijaos cómo se ven aquí, aquí se ven menos, y es tan sencillo como recortar de la manera que vosotros queráis y vais a poder dejar la foto como os guste. Importante, pulsando el botón derecho, tanto en esta como en cualquier herramienta, os va a aparecer las opciones de esa herramienta. En este caso, lo más importante, fijaos, es la relación. Aquí tenemos la relación original de esta cámara, que es 2/3, pero podemos eliminar las restricciones y dejar una fotografía pues de este estilo, una fotografía panorámica, que personalmente, en este caso, me gusta bastante más, y la podríamos dejar así. Si yo pulso Enter, voy a tener la fotografía ya panorámica. De esta manera creo que es una foto bastante chula. Fijaos lo que ocurre. Si yo me vengo de nuevo a la herramienta de recorte, hago un recorte normal, sin restricciones, y digo, uy, esta foto es que está torcida y la quiero torcer, ¿vale? Vamos a hacer una cosa exagerada. ¿Qué ocurre? Que estamos trabajando con la herramienta de recorte, pero a su vez estamos afectando también a la siguiente herramienta, que es la de rotación voltear. Fijaos cómo el deslizador de rotación voltear va cambiando. Entonces aquí nos encontramos con otro problema que me habéis comentado muchas veces, que tú haces un recorte, no te gusta, dices, ay, no me gusta, voy a restaurar la herramienta, como hemos visto anteriormente, directamente la restauramos con este botón de aquí, y fijaos lo que ocurre. Esto no es lo que teníamos. ¿Qué está pasando? Que estamos restaurando la herramienta de recorte, pero no estamos restaurando la herramienta de rotación voltear, que si lo hacemos así, ya sí que tendríamos nuestra fotografía. Rotación voltear es tan sencillo como decir, usar este deslizador como queramos, directamente con el cursor, con Alt o directamente con el deslizador, o una cosa que a mí me gusta mucho, vamos a restaurarla, que es seleccionando el cursor y haciendo una línea recta. En este caso no se ve muy bien, vamos a ver otra fotografía. Esta de aquí, por ejemplo, podemos venir a enderezar y hacemos, vale, pues es que esto va desde aquí hasta aquí, tiene que ser perfectamente recto, con lo cual va a hacer el cálculo y nos lo va a enderezar, en este caso 0,13. Vamos a resetearlo y vamos a aprovechar esta fotografía para esta otra herramienta, perspectiva, que yo utilizo muy poquito porque hago muy poquito fotografía urbana, pero nos va a permitir controlar la perspectiva de nuestras fotografías, sobre todo esas fotos que hacemos con un gran angular que tenemos que picar un poquito, contrapicar, las líneas nos van a converger o diverger y lo vamos a poder solucionar manualmente, o como a mí más me gusta, que es con estas tres herramientas que son las de las líneas rectas. Fijaos, vamos a hacer un ejemplo muy rápido. Si pulsamos aquí, me aparecen estos cursores, simplemente le tenemos que decir cómo son de rectas. Nos podemos venir de aquí, poner esta esquinita aquí, esta esquinita la podemos poner aquí, por ejemplo, que más o menos va a estar, y esta esquinita más o menos aquí, es esta línea tanto horizontal como vertical. Y cuando pulsemos aplicar, fijaos, el cambio es prácticamente perfecto. Nos deja la fotografía, tenemos que tener más cuidado, incluso nosotros luego podríamos venir aquí y empezar a jugar hasta dejarla como a nosotros nos gusta. Si venimos a restablecer, fijaos, aquí, fijaos el cambio de una a otra. Así que seguimos avanzando de pestaña de herramientas, nos vamos a quizá la que más utilicéis, que es la de exposición, y vamos a coger, a ver, alguna fotografía que tengamos que darle caña. Esta, por ejemplo, se le puede dar bastante caña. Fijaos, vamos a quitar esta herramienta que no me interesa, y yo siempre que quiero quitar herramientas utilizo la tecla H para que me vaya a la mano y pueda ir viendo qué es lo que tengo. Esta herramienta tiene, bueno, tal y como la tenéis, tiene prácticamente todas las herramientas con las que vamos a realizar los ajustes tonales de nuestra fotografía. No os voy a explicar básicamente qué es lo que hace cada cosa porque más o menos las conoceréis, simplemente bueno que sepáis que vamos a poder ir trabajando con los deslizadores. Tenemos para empezar el balance de blancos, en el cual vamos a poder darle más o menos calidez y tocar tanto el tinte magenta y verde, o directamente utilizar la herramienta que tenemos de ajuste automático. Esto se puede ver bien, yo que sé, en una foto como esta. Si nos venimos a una foto como esta en el que el balance está obviamente bastante frío, si nos venimos aquí, fijaos cómo simplemente ha cambiado el balance de blancos, no hemos hecho nada y la foto nos la deja bastante mejor. Aquí lo voy a restaurar porque está tan oscura que posiblemente no se vea, y fijaos cómo aquí lo que podemos hacer es directamente ir trabajando en la exposición, subimos un poquito la saturación o la bajamos, lo que nosotros queramos, podemos subir un poquito el contraste, aquí jugar con las herramientas de alto rango dinámico, que es de lo mejorcito que tiene Capture One. Vamos a poder sacar muchísimo detalle de las altas luces y de la zona de las sombras. Fijaos, si nos vamos hacia la izquierda, cómo toda esa zona de altas luces empieza a aparecer bastante detalle. Pero fijaos la zona de sombras, cuando empezamos a subir, fijaos todo lo que podemos sacar, todo el detalle que podemos sacar es espectacular simplemente haciendo eso. En el 2020, en la versión 20 de Capture One, han sacado estos dos nuevos deslizadores que son un poquito más extremos y que con esto sí que hay que tener mucho cuidado. Blanco va a afectar a la zona de mayor iluminación de nuestra escena. Fijaos, aquí no hay mucho, con lo cual no tenemos muchos problemas, podemos añadir o quitar, podemos quitar un poquito. Y negro sí que va a haber que tener mucho cuidado, sobre todo en fotografías como esta, porque lo que va a hacer es ir a la zona más oscura y levantarlo.
levantarlo. Con lo cual, si empezamos a levantar, fijaos cómo empieza a añadir ahí un poquito de detalle. Un poquito es bastante interesante, es súper potente. Evidentemente lo que no podemos hacer es venirnos aquí, porque está haciendo una serie de artefactos brutales. Prácticamente está sacando información de donde no la hay. Fijaos, si nos venimos aquí, esto es negro puro, no podemos elegir eso. Pero sí podemos darle unos toquecitos, os recomiendo no pasar nunca de 10, y fijaos simplemente cómo, ¿veis? Aquí podéis ver bastante toda esa zona, cómo la vamos recuperando, y si os venís a todo lo que hemos hecho, fijaos, pasamos de prácticamente negro a tener una fotografía con bastante detalle. Herramienta de niveles y herramienta de curvas. Todos aquellos que estéis acostumbrados a trabajar con Photoshop sabéis perfectamente en qué consisten, son súper útiles, súper maravillosas, y la herramienta de niveles tiene una cosa que a mí me flipa, y es que tiene una función de autocorrección espectacular. Eso lo podemos ver en cualquier fotografía que tengamos por aquí de ejemplo. Por ejemplo, esta ya la habíamos visto. Vamos a buscar alguna que no tenga mucho contraste. Esta, por ejemplo, vamos a restablecerla. Y es una fotografía con muy poquito contraste. Fijaos cómo el histograma de niveles está muy hacia la izquierda. Y si pulsamos el botón de autoajustar, automáticamente nos va a marcar el punto negro, el punto blanco. Y fijaos la diferencia, sin hacer absolutamente nada, cómo nos deja una foto increíble. La verdad es que funciona muy bien. Y ya os digo que yo utilizo mucho el autoajuste de niveles para empezar los revelados de mis fotografías. La herramienta de curvas funciona tal y como siempre han funcionado la herramienta de curvas en cualquier programa, pero mucho más avanzado, que por ejemplo en Adobe Lightroom nos permite crear infinitos puntos y manejarlos con el cursor, cosa que no podemos hacer en Lightroom, y sobre todo tenemos el canal de luminosidad y de RGB de manera diferente. Os explico las ventajas en el curso completo de Capture One, pero ya os digo que podemos seleccionar la curva que nosotros queramos, bajar aquí, subir, hacerlo todo con el cursor de manera muchísimo más precisa, y es algo que yo echaba siempre mucho en falta en Adobe Lightroom. Claridad funciona como siempre ha funcionado claridad, pero muy bien. Podemos subir y bajar la claridad a los valores que nosotros queramos. Estructura es exactamente lo mismo, no es lo mismo. Claridad funciona aumentando bastante el contraste de los medios tonos, sin afectar mucho a las altas luces y sin afectar muchísimo a las sombras. Estructura lo que afecta más es a los pequeños detalles. Si tú haces así, prácticamente no vas a notar nada. Pero, ¿qué ocurre? Voy a resetearlo. Si hacemos un zoom al 100%, nos venimos aquí y fijaos toda esta zona que tenemos en la casa, fijaos lo que ocurre. ¿Veis? La diferencia es abrumadora. Podemos irnos a una locura así de estructura, pero cualquier subidita que hagamos de 10-15 puntos nos va a mejorar muchísimo la fotografía. Fijaos aquí lo que hemos hecho, no hemos hecho nada más que unos autoajustes de niveles, subir claridad y estructura, y la diferencia de la foto es espectacular. El viñeteado no hace falta que os explique mucho. Hacia la izquierda vamos a añadir un viñeteado, hacia la derecha vamos a quitar viñeteado o añadir un viñeteado blanco, que no sé quién leches lo ha utilizado alguna vez. Si de aquí pasamos a la siguiente pestaña, que es la de colores, pues vamos a pasar de ajustar toda la gama tonal a la gama cromática. Tenemos varias herramientas, básicamente hay dos que yo utilizo muchísimo. Fundamentalmente una es el editor de color, sobre todo desde esta versión 20 de Capture One. Es increíble cómo lo han mejorado y lo fácil que funciona. Básicamente tenemos todos y cada uno de los rangos cromáticos de nuestra fotografía. Vamos a ir a otra foto que tenga un poquito más de color, a ver qué esta, por ejemplo, puede funcionar. Y aquí lo que tenemos es, como digo, todos los rangos cromáticos. Vamos a poder cambiar, si tenemos seleccionado este multicolor, toda la fotografía, esto sería todos los colores. Vamos a poder cambiar el color de la foto de un lado a otro lado, y la saturación, subir la saturación o bajar la saturación, ¿vale? Pero esto no es lo interesante, y funciona muy bien, porque esta pestaña básico lo que hace es proteger la fotografía del revelador. Realmente es muy difícil que la caguemos utilizando la pestaña de ajustes básicos, por eso es la que os recomiendo que utilicéis si no sabéis cómo funciona la de avanzado, que eso lo podéis ver en el curso completo. Lo más interesante es este botoncito que tenéis aquí, el editor de color directo, que podemos pulsarlo con la tecla D, y lo que hace es que vamos a poder seleccionar gráficamente la zona que queremos modificar y el color que queremos modificar. Por ejemplo, si yo pulso aquí, fijaos el cuadradito cómo pasa del multicromático a ese azul cian, y lo que hace es que solamente vamos a modificar estos colores. ¿Y cómo lo modificamos? De tres maneras. Si lo hacemos de izquierda a derecha, vamos a modificar el matiz, arrastrando. Fijaos, si yo arrastro a la izquierda, fijaos la barrita que se modifica es la del matiz, a la derecha la del matiz. ¿Y hacia dónde va? ¿Cómo vamos a transformar los colores? Pues hacia la izquierda, en este caso, hacia verdes, ahí lo estáis viendo que la barrita es verde, hacia la derecha, hacia azules. Voy a subirlo muchísimo para que veáis las diferencias y voy a transformar estos cianes en mucho más azules. Si en vez de izquierda a derecha voy arriba abajo, fijaos lo que pasa. Controlo la saturación. Lo único que estoy haciendo es mover el ratón hacia arriba o hacia abajo. Y si subo la saturación, pues fijaos, aquí estoy subiendo la saturación ¿de qué? ¿De toda la fotografía? No, solamente de los azules. Y
la luminosidad, que sería, si estamos aclarando o oscureciendo ese color, sería exactamente igual, pero pulsando el botón Alt. Si pulso el botón Alt hacia la izquierda, lo hago más oscuro, hacia la derecha lo hago más claro. ¿El qué? Los colores, en este caso los azules, que tengo aquí. Fijaos, la diferencia, no he hecho prácticamente nada, y si pulso Alt, fijaos la fotografía, como le hemos dado un toque brutal, afectando solamente a los azules. Si nos vamos a otra foto que tenga más colores, esta por ejemplo tiene muchos más colores, pues vamos a ver más cosas. Puedes venirte aquí, coger estos magentas, decir, venga, los voy a hacer más rositas todavía, voy a subir la saturación, me voy a venir a los verdes, y además es muy rápido. A los verdes los voy a hacer mucho más verdes, y les voy a subir también bastante la saturación, y con el alt apretado les voy a iluminar un poquito más. Y luego me voy a venir a los, no sé si a los azules, y los azules los voy a hacer más cian, les voy a bajar la luminosidad y les voy a bajar la saturación, por ejemplo, les bajo la saturación y les bajo la luminosidad. Y de esa manera tú vas controlando los colores tal y como quieres. Fijaos los verdes, cómo se nota, cómo han ido cambiando, los magentas, todo lo puedes ir tú cambiando. Todo esto lo vamos a poder trabajar luego en capas, que lo sepáis. Esto sería con la pestaña básica. La pestaña avanzado es mucho más complicada. Ya os digo que echéis un ojo al curso si queréis saber cómo funciona. Es esta de los triangulitos que habréis visto muchísimas veces, con la cual sí que es mucho más fácil. Fijaos que la caguemos porque no tenemos tanta protección. Así que os recomiendo que si no sabéis lo que estáis haciendo, trabajéis con la pestaña básicos, que funciona muy bien y es súper potente. Y la otra que tenemos ahí es, directamente vamos a utilizar, bueno, vamos a cambiar de fotografía para ir cambiando un poquito. Vamos a venir a esta, la vamos a restablecer, vamos a hacer un autoajuste directamente, vamos a venirnos al balance de blancos y vamos a decir, venga, que este balance de blancos no me gusta. Vamos a dejar esta fotografía, no hemos hecho absolutamente nada, simplemente hemos hecho autoajuste prácticamente de todo. ¿Qué tenemos aquí? Bueno, voy a subir un poquito la claridad por darle un poquito más de fuerza, y aquí lo que podemos hacernos es, en los colores, la siguiente herramienta que tenemos. La siguiente herramienta es la de balance de color. Aquí veréis que tengo 3, está por triplicado, pero está iluminado una pestaña diferente. Altas luces, medios tonos o sombras. No os equivoquéis, es exactamente la misma herramienta, esta que esta y esta que esta. Es la misma, pero la tengo por triplicado porque me resulta más fácil modificarlo. ¿Qué es lo que va a hacer esta herramienta de balance de color? Pues nos va a permitir añadir ciertas dominantes de color independientemente de las altas luces, en los medios tonos o en las sombras. Esto lo utilizo yo muchísimo para acabar mis fotografías. ¿Cómo se hace? Muy fácil. Esta ruleta que tenemos aquí nos va a indicar la gama cromática. Si nos vamos a altas luces, evidentemente va a afectar a las altas luces. Puedes seleccionar qué color quieres, en este caso naranjitas, por ejemplo, tonos muy cálidos, y a la izquierda fijaos cómo tenemos la saturación. Aquí la tenemos al 100%, aquí la tenemos al 0%. Aquí no estamos haciendo nada, aquí estamos añadiendo muchísimo color. Puedes dejar unos valores de 25, 30%, lo que tú quieras, y tendríamos añadido a las altas luces un poquito de color. El deslizador de la derecha lo que controla en vez de la saturación es la luminosidad. Fijaos, mucha luminosidad, poca luminosidad en las altas luces. Podemos darle un poquito más de luminosidad. Si nos vamos a los medios tonos, puedo pulsar aquí o puedo directamente venirme a esta, por eso lo tengo. Puedo hacer lo mismo, le voy a dar unos toques un poquito magentas de este estilo, bajo la saturación y le voy a dar un poquito de oscuridad. Y en las sombras, lo tengo aquí, le voy a dar azulado, voy a bajar la saturación y le voy incluso a subir un poquito la luminosidad. De esta forma, fijaos cómo, si yo pulso aquí, he dado un toque muy particular a la fotografía y lo puedo modificar todo lo que yo quiera simplemente con el balance de color. Dos herramientas súper potentes a nivel cromático. La siguiente pestaña que tenemos es la de enfoque. Aquí no os voy a explicar gran cosa porque es tan inteligente y funciona tan bien que lo más que vais a hacer es cagarla si la tocáis mucho. Tenéis básicamente dos herramientas que funcionan muy bien: enfoque y reducción de ruido. Estas herramientas son inteligentes y se modifican en función de la resolución del archivo, del ISO que estéis utilizando, y casi nunca tenéis que tocar absolutamente nada. Así que lo dejo dejando con los valores predeterminados, salvo que veáis que está pasando algo, que no os gusta, que la fotografía no está muy bien enfocada, y entonces podéis jugar un poquito con la herramienta de enfoque y con la herramienta de reducción de ruido. Son valores bastante estándar, valores intuitivos, con lo cual no creo que tengáis mayores problemas, pero es raro que tengáis que tocarlo, la verdad. En la pestaña anterior de color hay una herramienta que no os he comentado, que es esta que tenéis aquí, que es la de blanco y negro. Por ejemplo, vamos a ir, esta fotografía puede estar bien para hacer un blanco y negro, la vamos a restaurar para ver qué es lo que tenemos, y a la hora de hacer un blanco y negro hay muchas formas. Yo os contaré luego cómo lo realizo, pero si no queréis complicaros mucho, tenéis esta opción de herramienta de blanco y negro. La habilitáis y la fotografía va a virar automáticamente a blanco y negro, y tal y como funciona en Photoshop, tenéis los deslizadores para controlar cada uno de los canales cromáticos: más luminosidad, menos luminosidad, al verde, al azul, al cian, al azul, al magenta. Todos y cada uno los vais a poder controlar. Aparte, vais a poder trabajar, evidentemente, de manera conjunta con cualquiera de las curvas, de los niveles, lo que vosotros queráis, para darle un poquito más de fuerza o un poquito menos de fuerza.
fuerza, pero que sepáis que es una forma que tenéis para pasar a blancos y negros de manera bastante fácil y sencillo. Fijaos, el blanco y negro que hemos hecho prácticamente sin mirar. Ya os digo que yo normalmente trabajo el blanco y negro con los estilos de los cuales os hablaré a posteriori. Y aquí es donde empieza la fiesta, porque aquí es donde os voy a empezar a hablar de las capas y de cómo trabajar con capas. Vamos a restablecer esta fotografía, por ejemplo, y prácticamente en todas las pestañas de herramientas yo tengo esta herramienta que es la denominada de capas. Todos los que trabajéis en Photoshop sabéis cómo funcionan las capas, no os voy a contar muchísimo, simplemente vamos a poder ir añadiendo capas una encima de otras y cada capa va a tener una máscara. La máscara va a ser negra o blanca, o una escala intermedia de grises. Blanca, lo que indica esa máscara es que cualquier cosa, cualquier ajuste que tenga esa capa va a afectar a la fotografía. Si la máscara es negra, da igual lo que hagamos que no lo va a afectar. ¿Cómo podemos trabajar con ello? Pues muy sencillo. Las capas en Capture One se añaden desde este botón más que tenemos. Si pulsáis aquí vais a ver que hay como 4 capas. Realmente, haceros a la idea que hay 2. Nueva capa vacía y llena, que es prácticamente lo mismo. Una capa vacía es una capa con una máscara en negro, con lo cual tú la añades, pero es como si no pasara nada. Una capa llena es una capa con una máscara en blanco, con lo cual cuando tú la añades, cualquier ajuste que hagas se va a ver reflejado. Luego, capas de clonación y de curación, lo que nos va a permitir es hacer clonaciones para eliminar las motas, para clonar cosas que no queramos, pero ya os digo que las más importantes son las capas vacías o llenas, que realmente es la misma. Yo siempre o casi siempre trabajo con una capa llena. Una capa llena, como os digo, fijaos, es una capa con una máscara blanca. ¿Cómo podemos ver la máscara? Pues muy sencillo, de dos maneras. Pulsando el botón M, fijaos, al pulsar el botón M nos aparece una máscara en rojo un poco translúcida. A mí no me gusta mucho porque estoy acostumbrado a los blancos y negros, pero la ventaja que tiene esta capa roja es que nos permite ver un poquito por detrás qué es lo que tenemos. Una capa blanco y negro, fijaos, con Alt M, nos va a permitir ver simplemente esto que tenemos aquí. Para quitarla pulsamos 2 veces M y fijaos, lo vais a ver muy fácil con un ejemplo. Voy a crear una capa, voy a eliminarlo para que veáis cómo se elimina, fijaos, eliminamos, y os voy a enseñar 2 atajos de teclados muy importantes. La tecla coma me genera esa misma capa llena. Ahí está, una capa llena, que con la tecla Alt M vais a ver la máscara, ahí lo tenéis, una máscara llena, y luego un atajo de teclado muy importante, por ejemplo, que es Control I. Control I lo que me va a hacer es invertir la máscara. En este caso sería una máscara totalmente negra. Eso lo vamos a utilizar muy a menudo. Lo hago así porque vais a ver una cosa, fijaos. Si yo tengo esta máscara que está vacía y yo subo la exposición, diréis, joder, ¿por qué estoy subiendo la exposición y no pasa absolutamente nada? Pues no pasa absolutamente nada porque tu máscara, en este caso es una máscara negra, aquí la tenéis, que no se ve absolutamente nada. Si yo pulso Control I, fijaos, ya se está viendo absolutamente todo. Vais a verlo también con un buen ejemplo. Si yo cojo mi pincel, tecla B, con la tecla B tenemos el pincel, el cual, con las 2 interrogaciones, podemos hacerlo más grande o más pequeño. Y si pulsamos el botón derecho, controlamos la opacidad, controlamos el flujo y también controlamos la dureza y el tamaño. Fijaos, si yo empiezo a pintar de esta manera, ¿qué está ocurriendo? Se están viendo los ajustes que tenemos nosotros aquí. Eso lo vais a ver bien en una máscara. Esta máscara que tengo en blanco, pues se va a ver los ajustes que tengo de exposición solamente en la zona blanca y no se van a ver en la zona roja. Eso es lo que os tiene que quedar totalmente claro. A nivel de ejemplos es muy sencillito. Si la eliminamos, por ejemplo, y nosotros nos creamos una nueva capa, en este caso la podemos crear, si queréis, vacía, y vamos a, por ejemplo, a subir un poquito el brillo, vamos a subir un poquito las sombras, vamos a subir un poquito la exposición, por ejemplo, y vamos a coger nuestro pincel y lo que voy a hacer es empezar a pintar, que se vea la máscara, voy a empezar a pintar por aquí, voy a pintar la montaña, así, de manera súper burda. Fijaos, vais a ver lo maravilloso que es esto. A nivel de ejemplo, hacemos esto, ¿vale? Esto lo tengo aquí, yo me vengo a la capa, le pulso botón derecho, rellenar máscara, fijaos lo que ocurre, se rellena toda esta máscara y fijaos lo que tengo esta máscara con la montaña. ¿Qué está ocurriendo? Que los ajustes que yo he hecho están afectando solamente a la parte de abajo. Puedo hacerlo un poquito más fuerte. ¿Qué pasa? Que corremos el riesgo de que empiecen a salir esos halos que tenemos por aquí. Eso no me gusta. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Una cosa que vais a flipar. Si os venís a la máscara, vamos a hacerlo con Alt M. Fijaos qué máscara tan cutre. Si yo pulso la tecla R de refinar máscara, o os venís aquí, R, refinar máscara, ahí lo tenéis, con la tecla R, fijaos lo que ocurre. Le dejáis pensar al ordenador y va a hacer una auténtica maravilla. ¡Pum! Fijaos qué máscara nos ha creado, es increíble. Nos ha hecho una máscara prácticamente perfecta con el cielo. Lo tenemos por aquí, pulsamos aplicar y tenemos una máscara perfecta. Si quitamos la máscara, la tenemos en rojo, fijaos cómo ahora el efecto, voy a ponerlo suelo,
todo el efecto que yo esté creando aquí, le podemos dar un poquito más de claridad, me lo está afectando al suelo. ¿Qué ocurre? Que puedo hacer muchísimas más cosas. Yo me puedo crear una nueva capa y como ya tengo la máscara hecha perfectamente, a esta le voy a denominar cielo. Y fijaros lo que voy a hacer, voy a poner, venir, pulsar botón derecho, voy a decirle copiar máscara del suelo, y ¿qué es lo que tengo? La máscara exactamente igual que antes. ¿Qué es lo que voy a hacer? Pulsando control I, ¡pim! Tengo una máscara invertida para el cielo, con lo cual tengo todo perfectamente aislado y yo ya puedo hacer en el cielo exactamente lo que yo quiera, puedo controlar absolutamente todo, altas luces, sombras, negros, darle mucho más contraste y estoy afectando solamente al cielo. Más cosas increíbles de las capas es este deslizador que tenemos aquí de opacidad. Yo siempre voy a valores bastante cañeros en todas las capas porque luego lo que hago es bajar la opacidad a cero y la voy subiendo poquito hasta que veo que más o menos me gusta, 50, 60. Esta de aquí, por ejemplo, voy subiendo y ahí la tendría a la perfección. Ya os digo, todas las herramientas, o casi todas, porque alguna como la de blanco y negro, funcionan en capas, con lo cual todo lo que hemos ido viendo, incluso los ajustes de colores, siempre os recomiendo hacerlo en una capa y con el deslizador de opacidad vais a ajustar la intensidad. Funciona muy bien. Y una vez que hemos trabajado y que sabéis cómo funcionan las capas, vamos a dar un pasito más y vais a poder trabajar con las máscaras de luminosidad. Por ejemplo, fijaos, aquí tenemos esta fotografía, una fotografía muy cañera, en la cual vamos a subir un poquito las sombras, vamos a bajar un poquito las altas luces y vamos a crear una nueva capa. Si creamos una nueva capa llena, con la tecla mayúsculas, lo que podemos hacer es, bien, botón derecho si queréis, y intervalo de luma, pero yo siempre lo utilizo con la tecla L directamente de luminosidad y me va a generar este cuadro de diálogo. Este cuadro de diálogo es muy sencillo. Voy a quitarlo para que veáis una cosa mejor. Vamos a abrirlo siempre con la máscara encendida, con Alt M. Y ahora pulsáis la tecla L y tenéis esto. Y fijaos lo que ocurre. Automáticamente me aparece una máscara que me está incluyendo, aquí lo tenéis todo, me está incluyendo todo este histograma, todos estos valores tonales, prácticamente todo, desde los más oscuros hasta los más blancos. ¿Qué puedo hacer? Puedo ir seleccionando lo que a mí me interesa. Por ejemplo, quiero seleccionar las sombras solamente. Pues vengo aquí, tengo todo esto seleccionado. Os recomiendo que estos dos deslizadores los pongáis a la derecha para que sea un poquito más suavecito todo. Y fijaos las máscaras que podemos conseguir. Máscaras de luminosidad increíbles, trabajando con todos los deslizadores, y una vez que lo tengamos podemos pulsar aplicar y tendremos esta máscara perfectamente creada en función de la luminosidad. Si quitamos, aquí puedo venir, subir la exposición, subir las sombras y solamente estoy afectando ¿dónde? A la zona donde tengo la máscara en verde. Puedo bajar incluso los grados Kelvin para darle unos toques de azules, me puedo venir a los azulados, me puedo venir al editor de color, seleccionar los azules, darle un montón de saturación a los azules. Y todo eso lo podemos hacer de esa manera y trabajando con capas. ¿Que no me gusta porque me pasa mucho? Puedo empezar a bajar o puedo coger incluso el borrador y borrar zonas en las que no me interese, como esta que tenemos aquí, por ejemplo, y dice, ay, es que está afectando a esta zona de fuera. Lo puedes borrar, puedes hacer lo que quieras. Las máscaras de luminosidad son ultra potentes. Y también os recomiendo que echéis un ojo al capítulo que tengo de máscaras de luminosidad del curso, porque vais a ver todas las cosas que se pueden hacer. Y ya sabiendo cómo trabajan las capas y cómo trabajan las máscaras de luminosidad, vamos a dar un pasito más allá y vamos a ver cómo se trabaja con estilos, que es una de las maneras más avanzadas y más habituales con las que yo trabajo revelando mis archivos RAW. A diferencia del Lightroom, donde los presets funcionan de aquella manera, aquí los estilos son una herramienta increíble. Son estilos bastante avanzados, con el problema que algunos son bastante caros, pero que me van a acelerar muchísimo todo el trabajo. Yo personalmente tengo los que yo creé el año pasado, son una serie de estilos que los tenéis en esta pestañita, fijaos, de aquí tenéis los estilos del usuario. Yo tengo muchos que me he ido comprando y luego tengo los míos propios, Processing RAW Styles, que los tenéis aquí, y Sports Photography. Son dos packs de estilos que podéis descargar directamente desde mi página web, los podéis descargar desde aquí, además me echáis un cable bastante interesante, son buenísimos y son baratísimos, así que no lo dudéis. La manera fundamental es que vamos a poder aplicarlos de dos maneras, o directamente a la fotografía si tenemos un poco de prisa. Eso lo hago muy habitualmente cuando estoy trabajando como fotógrafo de deporte. Tengo 500 fotografías, cojo las 500 fotografías, les añado un estilo y le añado un estilo a una fotografía y las pego al resto. Eso vais a ver cómo se hace, que funciona espectacular. Por ejemplo, imagínate, aquí tengo 200 fotografías, no las voy a ir seleccionando una a una, pero es muy habitual que lo que yo vaya haciendo es añadiéndole directamente uno de los estilos. Me vengo a esta fotografía, por ejemplo, esta foto que tengo aquí, me vengo a los estilos y a esta le añado, pues por ejemplo, cualquiera de los estilos que yo tengo, Standard Sports o Hard Sports o Pure Flash, que funcionan muy bien. Esta me gusta muchísimo, Standard Sport, o me voy a venir a esta que tengo, Sports Hard, y lo que puedo hacerles es añadirle
en un solo clic. A esta le voy a poner, vamos a ir a Hard Sports. Le hago un clic y fijaos, aparece aquí, con lo cual todos los ajustes de este estilo ya están en esta fotografía que tenemos aquí. Yo puedo seleccionar todas las fotografías que tengo con control A y tendré todas las fotografías, en este caso 223 fotografías, y es tan sencillo copiar los ajustes de una a otra como este botón que tengo aquí, con mayúsculas apretados, si lo pulso, ¡pum! Todas las fotografías, 223 fotos, todas con ese estilo, todas tienen el estilo aplicado, he copiado absolutamente todos los parámetros. Esa es una de las cosas que tenéis que aprender, a copiar y pegar ajustes de una fotografía a otra fotografía. He deseleccionado todo totalmente, nos venimos a esta foto, habéis visto que esa es la forma más sencilla, podéis seleccionar de esa forma o podéis directamente venir a control mayúsculas C, ya están todos los ajustes pegados y seleccionas 3 o 4 fotos más, control mayúsculas V, y las fotos tienen el preset, el estilo aplicado. Esto vale para cualquier ajuste que tengáis, ¿vale? Control mayúsculas C, control mayúsculas V, o la manera para mi gusto más sencilla, que es con mayúsculas, copiar y aplicar, y se van a copiar los ajustes de la fotografía de la variante principal, la del recuadro gordo, a el resto de fotografías que tenéis. A todas las que hagáis. Yo eso lo hago de manera súper habitual. Pero hay una cosa que podemos hacer que es mucho más avanzada, que es en vez de aplicar los estilos directamente en la capa base, es utilizar todo lo que podemos hacer con las capas e ir añadiendo y aplicando los estilos en sucesivas capas. Eso funciona muy bien en fotografía en la que no tienes tantísimas fotos que hacer, por ejemplo una fotografía de paisaje, nos venimos aquí, cogemos esta fotografía, por ejemplo, que tenemos, que hemos empezado anteriormente con ella, y nos podemos venir a nuestros estilos. Aquí te vienes a los estilos de Processing Raw Styles que tenemos, y fijaos cómo tengo 5 apartados. Básicamente, lo que nos interesa son los de Landscape y luego los de flujo de trabajo. En Landscape, pues puedes elegir el que más te guste. Landscape Winter. Y dices, este me gusta. ¿Qué ocurre? Que a lo mejor es muy cañero. ¿Qué vamos a hacer? Botón derecho y aquí viene la clave, aplicar a la nueva capa. Aplicas el estilo a la nueva capa, te aplica una nueva capa con el estilo. ¿Y qué podíamos hacer con las capas? Directamente empezar a bajarle el toque que tenemos de nuestra fotografía, la opacidad. Y luego es donde viene la auténtica maravilla, que es la mejor creación que he hecho nunca en mi vida, que son los estilos flujo de trabajo. Estos estilos flujo de trabajo, y no os lo voy a contar prácticamente aquí porque sería muy largo, son 5 estilos que vamos a ir añadiendo en capas sucesivamente, siempre de la misma manera, botón derecho, aplicar a la nueva capa, en el 1, el 2, aplicar a la nueva capa, el 3, aplicar a la nueva capa, el 4, aplicar a la nueva capa y el 5, aplicar a la nueva capa. Y lo que vamos a tener es todos los estilos aplicados en diferentes capas, y lo que vamos a ir haciendo es simplemente, como hemos ido viendo, modificando esas capas con pinceles, con máscaras de luminosidad, y en 5 clics vamos a tener unos resultados espectaculares, fine art, con el fogonazo, con efecto Orton, todo incorporado sin hacer prácticamente nada. Simplemente vamos a ir diciendo dónde tenemos que aplicar nuestros estilos. Os lo explico todo absolutamente en este vídeo, en el que os cuento cómo hacer fotografía fine art utilizando los 5 estilos, y la verdad es que creo que es una de las mejores creaciones que he hecho nunca en la vida, y todos aquellos que lo habéis descargado estáis absolutamente encantadísimos. Y yo creo que ya estaríamos acabando, hemos visto prácticamente todo, simplemente nos quedaría saber cómo exportar nuestras fotografías una vez que las tenemos. Básicamente tenemos dos formas, una si queremos exportar la foto al disco duro, y otra si lo que queremos es exportar la fotografía para seguir trabajando con ella en otro programa como Photoshop. Para exportar al disco duro tenemos dos formas, si queremos exportar una sola fotografía de manera directa, esta fotografía la tengo, la quiero exportar, tan sencillo como pulsar botón derecho, exportar, y podemos elegir originales o variantes. En este caso, las variantes, que son las fotografías que ya hemos modificado, y nos aparece el típico cuadro de diálogo de exportar, donde todos y cada uno de los parámetros son fáciles de entender. Nos va a decir dónde queremos guardarla, en qué formato queremos guardarla, si queremos añadirle un perfil de color, si queremos comprimirla, si queremos darle una resolución u otra, el tamaño, absolutamente todo nos lo vamos a poder elegir. Pulsamos exportar y la fotografía se exporta automáticamente. Eso es como funcionan en todos los programas reveladores. Pero Capture One tiene una cosa que es increíble, y es este apartado que tenéis aquí, el de la ruletilla, que son las fórmulas de procesado. Las fórmulas de procesado es una maravilla que nos va a permitir, ojo a lo que digo, exportar todas las fotos que queramos, 200, 500, 600 fotografías, que es muy habitual en mi flujo de trabajo, en diferentes tamaños, resoluciones, en diferentes espacios de color, todo en un solo clic, y te lo va a ir organizando por diferentes carpetas. ¿Cómo podemos hacer eso? Pues muy sencillo. Por ejemplo, vamos a seleccionar, por ejemplo, mis mejores fotografías global. Pero imaginaos que en vez de 14 tengo 500, que es lo que me ocurre cuando estoy trabajando en un evento deportivo, o 2000 fotografías. Entonces yo simplemente elijo diferentes fórmulas de procesado que me interesan. Por ejemplo, una en JPG a máximo tamaño. ¿Esto qué es lo que tiene? Aquí podéis ver los parámetros de cada uno de las fórmulas
fórmulas de procesado JPG a máximo tamaño es simplemente a 100, a 100 de calidad, 300 píxeles por pulgada y de tamaño fijo al 100%. Optimizado para Instagram, pues es igual, pero a 72 píxeles por pulgada y a 2160 de ancho. En TIFF, pues en vez de ser JPG, está en TIFF a 16 bits y a 300 píxeles y a Adobe RGB, porque esta fotografía la querría imprimir, por ejemplo. Con lo cual yo simplemente marco estas tres, 1, 2 y 3, y con ellas marcadas voy a poder exportarlas y me las va a crear. Si no hago nada más, me las va a exportar todas donde yo le diga. ¿Dónde? Pues exactamente aquí, ubicación de salida, destino, donde yo sea. Puedo decirle, venga, elegir la carpeta. Y aquí, para el ejemplo, me puedo ir, por ejemplo, al escritorio y decirle, nueva carpeta, curso, Capture One. Lo pongo aquí. Y si no hago nada más, se me irían a esa carpeta. Todas las fotografías mezcladas. Pero aquí está esta clave que tenéis aquí. Fijaos, voy a quitarlo para que lo veáis. Esto os aparecerá en vacío, subcarpeta. Subcarpeta me dice que dentro de esta carpeta, ¿dónde se van a ir colocando? Con lo cual tú aquí puedes ponerle un nombre que te va a generar una carpeta automáticamente y dentro las va a meter, o una mucho mejor. Podemos utilizar estos 3 puntos, que es una especie de tokens, le llaman, que lo que hace es que de manera inteligente me va a crear carpetas y subcarpetas en función de algo. La fecha, el nombre, lo que queramos. Fijaos, hacéis clic aquí y aparte, a partir de todo esto, por ejemplo, de la apertura, te haría una carpeta para cada apertura de diafragma, a F2.8, a F16, a F11, pero lo más habitual, o por lo menos para mí, lo que yo más utilizo es nombre de fórmula. Si yo hago doble clic aquí y acepto, me va a crear una subcarpeta dentro de esta que he creado con el nombre de fórmula, con lo cual me va a crear 1, 2, 3 subcarpetas en las cuales me va a meter dentro de cada subcarpeta las fotografías que son de cada una de estas fórmulas, con lo cual me va a crear una carpeta con esta fórmula, otra con esta y otra con esta, y me va a meter en cada una de las subcarpetas las fotografías correspondientes. Si yo le pulso a procesar, vamos a seleccionar todas, control A para seleccionar todas. Ahí está, todas están seleccionadas. Recordad que tenéis que tener esto marcado, si no, no os va a funcionar. Pulsáis el botón de procesar y automáticamente van a empezar a crearse. Si vamos a nuestra carpeta, vais a ver cómo aquí en curso Capture One lo que tengo son, como habéis visto, 3 carpetas con el nombre exactamente de cada una de las fórmulas, y si me meto dentro, pues se van a ir creando, se están creando, fijaos, poco a poco, todas esas fotografías con el nombre que le hemos dado, porque también podemos elegir el nombre. Fijaos, aquí podemos elegir el nombre. Como no le hemos puesto nada, pues se queda como nombre vacío, pero tú aquí puedes ponerle directamente el nombre de la imagen, por ejemplo, te vienes aquí, nombre de la imagen, y directamente se va a quedar con este mismo nombre que tenga, y le puedes poner un contador de números, puedes hacer absolutamente todo lo que desees y te va a exportar las fotografías de manera súper ordenada. Y ahora sí que sí, para acabar es, imagínate que tú tienes tu fotografía, has realizado tu revelado, la tienes tal y como a ti te gusta, por ejemplo, vamos a ir a alguna de las últimas que teníamos, esta ya la tienes como a ti te gusta y quieres seguir trabajando con ella en Photoshop. ¿Qué puedes hacer? Tan sencillo como pulsar botón derecho, te vienes a editar con Adobe Photoshop, ahí me aparece, Adobe Photoshop, le dices en qué formato vas a querer exportarlo, si en TIFF, en PSD, como tú buenamente quieras, editar variante, aquí tienes que decirle el perfil de color, absolutamente todo, editar variante, y esta fotografía se va a integrar en Photoshop, se va a abrir automáticamente en Photoshop y vas a poder seguir trabajando en Photoshop con esta fotografía. Aquí la tenemos y aquí podemos seguir trabajando como nosotros queramos, así que tiene una integración perfecta Capture One con Photoshop. Y nada más, amigos, creo que con esto no sé si hemos llegado a la hora de curso express, espero que os haya quedado más o menos claro. Es interesante que si tenéis dudas me las dejéis directamente en el comentario fijado que voy a dejar un comentario fijado abajo, entonces las dudas que vayáis teniendo dejádmelas ahí porque las voy a poder ver, y si queréis a finales de esta semana o la semana que viene hago un directo y voy leyendo todas esas dudas y las voy resolviendo para que por lo menos aprendáis a trabajar con Capture One, que creo que es muy muy interesante. Ya sabéis que tenéis abajo también el enlace para descargarlo, que podéis descargar mis estilos, que a mí me echáis un cable y me viene muy muy bien, y que cualquier duda que tengáis la dejáis en ese comentario fijado. Así que, amigos, como siempre, me despido de vosotros. Nos vemos. Descargaos los estilos, 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 que funcionan muy bien los estilos, descargaos los estilos, ha quedado claro, que los estilos los podéis descargar si queréis.